Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, y que sé que muchos de ustedes han estado esperando, la verdad, la pura y dura verdad, detrás de la ruptura final de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí amigos, vamos a sumergirnos de lleno en este drama turco que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Para los que son nuevos por aquí, me presento rápidamente. Soy y en este canal nos encanta desmenuzar todo lo que acontece en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de esas historias de amor y desamor que tanto nos enganchan. Y claro, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja estrella de Love is in the Air, han sido una de esas parejas que nos han hecho soñar, reír, y por qué no, hasta llorar un poquito. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a desentrañar todos los rumores, analizar las pistas, y tratar de entender qué fue lo que realmente pasó entre estos dos. Vamos a ver quiénes son las personas involucradas, cómo era su relación, qué se dijo en su momento, y por supuesto qué se dice ahora. Vamos a ir más allá de los titulares sensacionalistas y buscar la verdad, o al menos, la versión más cercana a la verdad que podemos obtener. Pero antes de que empecemos a bucear en el chisme, quiero pedirles algo. Si son nuevos en el canal, suscríbanse. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre sus series y famosos favoritos. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Y por supuesto, si al final de este vídeo les gusta lo que ven, no olviden dejar su like. Eso nos ayuda muchísimo. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, en muchos sentidos, la historia de un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Love is in the Air, donde interpretaron a Eda Yildiz y Serkan Bolat, dos personajes que desde el primer momento tenían una química explosiva. La serie, que conquistó a audiencias de todo el mundo, no solo nos regaló una historia de amor apasionada, sino que también, y esto es lo más emocionante, llevó esa magia de la pantalla a la vida real. Desde el principio hubo rumores de romance. Las miradas cómplices, los gestos cariñosos, las publicaciones en redes sociales, todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo entre los dos. La conexión era innegable. Había una chispa, una complicidad que trascendía la actuación. Los fans, que ya estaban enamorados de Eda y Serkan, comenzaron a fantasear con la idea de que Hande y Kerem fueran algo más que compañeros de trabajo. Y efectivamente, con el tiempo los rumores se confirmaron, Hande y Kerem estaban saliendo. Y vaya que estaban saliendo. Su relación al principio fue como un sueño. Se mostraban felices, enamorados, compartiendo fotos y vídeos que nos derretían el corazón. Viajes juntos, cumpleaños celebrados con gran pompa, declaraciones de amor en público, todo era perfecto. Parecían la pareja perfecta. Eran la representación de ese amor que todos anhelamos encontrar, un amor que nace en el trabajo, que crece día a día, y que parecía indestructible. Durante su relación, ambos eran extremadamente cuidadosos con su imagen. Aunque solían ser reservados con su vida personal, la felicidad que irradiaban era innegable. Hande, con su belleza y dulzura natural, y Kerem, con su encanto y carisma, formaban una pareja ideal. Eran el it couple del momento. Los fans de la serie y del mundo del entretenimiento en general no podían estar más emocionados. Se sentía esa conexión especial, esa complicidad que solo se encuentra en las relaciones auténticas. La química entre ellos era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Hande Erçel, con su meteórica ascensión en la industria turca, se había convertido en un icono de estilo y belleza. Su presencia en las redes sociales era constante, con miles de seguidores pendientes de cada publicación. Kerem Bürsin, por su parte, ya gozaba de una sólida trayectoria, combinando papeles en Turquía con incursiones en Hollywood. Su atractivo y talento lo habían consolidado como uno de los actores más cotizados del momento. Juntos formaban una pareja poderosa, que atraía la atención de los medios y el cariño del público. Su romance se convirtió en un fenómeno cultural. Las revistas y los programas de televisión dedicaban amplios espacios a cubrir sus apariciones públicas, sus viajes y sus gestos de cariño. Los fans crearon comunidades online, donde compartían fotos, vídeos y teorías sobre su relación. Cada publicación, cada like, cada comentario, era analizado con lupa, en busca de señales que confirmaran o desmintieran los rumores sobre su vida personal. Pero como en todas las historias de amor, la realidad puede ser más compleja de lo que parece.
Y a pesar de la imagen idílica que proyectaban, los rumores de problemas empezaron a surgir. Rumores inicialmente muy sutiles, un distanciamiento en las redes sociales, menos publicaciones juntos, comentarios de amigos cercanos sugiriendo ciertas tensiones. Pero con el tiempo estos rumores se hicieron más fuertes, más persistentes y finalmente ineludibles. La magia estaba empezando a desvanecerse. La armonía que antes se percibía, se veía ahora salpicada de interrogantes. Y entonces llegó el momento que nadie quería, la ruptura. La noticia, como era de esperar, sacudió al mundo del entretenimiento. La noticia de la ruptura de Hande y Kerem se propagó como un reguero de pólvora. Los medios de comunicación, las redes sociales y los fans, todos se hicieron eco de la noticia. La pregunta era, ¿qué había pasado? ¿Por qué esta pareja que parecía tan sólida había decidido tomar caminos separados? ¿Qué había roto ese hechizo que tanto nos había hecho soñar? Las especulaciones comenzaron a circular de inmediato. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones externas y, por supuesto, de terceras personas. Cada medio, cada fan, tenía su propia teoría. Las redes sociales se convirtieron en un torbellino de conjeturas y debates. Algunos especulaban sobre una posible crisis en la relación, otros sobre una decisión tomada en conjunto, y unos pocos, con más dramatismo, sobre una traición. Algunas teorías parecían más plausibles que otras, pero la verdad, como siempre, era difícil de determinar. Una de las primeras teorías que circuló fue la de las agendas apretadas. Ambos actores eran, y siguen siendo, muy demandados en la industria. Hande estaba protagonizando diferentes proyectos, tanto en televisión como en publicidad, consolidándose como una de las actrices más solicitadas. Kerem también tenía varios proyectos en curso, tanto en Turquía como en el extranjero, lo que implicaba viajes y compromisos laborales que podían haber afectado su tiempo juntos. La presión del trabajo, la distancia y la falta de tiempo para estar juntos se mencionaron como posibles factores que habían desgastado la relación. La incompatibilidad de horarios y la dificultad de mantener una relación a distancia se convirtieron en un argumento recurrente. Otra teoría más dramática sugería la intervención de terceros. Se habló de celos, de infidelidades y de la aparición de nuevas personas en la vida de ambos. Aunque no hubo pruebas concretas, los rumores persistieron, alimentados por la naturaleza misteriosa de las separaciones de celebridades. La especulación a veces se basaba en meras suposiciones, en fotos y comentarios que eran interpretados de manera sesgada. El anonimato de las redes sociales permitió que las teorías más audaces se propagaran con facilidad, sin que nadie pudiera verificarlas. También se especuló sobre las diferencias personales y los diferentes objetivos de vida. Se decía que a pesar de su amor, sus personalidades y sus aspiraciones podían no ser compatibles a largo plazo. Algunos mencionaban que Kerem, con su enfoque en su carrera y sus proyectos personales, podría haber buscado una mayor independencia, mientras que Hande podría haber deseado un compromiso más profundo. Se habló de diferentes ritmos, de diferentes prioridades, y de la dificultad de encontrar un equilibrio entre las aspiraciones individuales y las necesidades de la pareja. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fans analizaban cada publicación, cada like, cada comentario, buscando pistas sobre lo que realmente había sucedido. Se crearon bandos, se generaron debates, y la situación se volvió cada vez más caótica. Las fotos antiguas, las entrevistas, los vídeos, todo fue diseccionado en busca de señales que pudieran explicar la ruptura. Se buscaba desesperadamente una explicación, una respuesta que aliviara el dolor de la decepción. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué podemos decir con certeza? La verdad es que, como suele ocurrir en estos casos, la respuesta es complicada. Hande y Kerem, por lo general, han sido muy discretos con su vida personal y no han dado declaraciones explícitas sobre los motivos de su ruptura. Esto ha hecho que las especulaciones sean aún más intensas. El silencio a menudo alimenta la curiosidad y la fantasía. La falta de información, en este caso, sirvió para que los rumores se propagaran sin control. Sin embargo, a través de entrevistas y de fuentes cercanas a la pareja, podemos obtener algunas pistas. Lo que sí es evidente es que la ruptura no fue repentina. Fue más bien un proceso gradual, un desgaste que se fue acumulando con el tiempo.
Las presiones externas, las agendas incompatibles y posiblemente las diferencias personales jugaron un papel importante en la decisión final. La realidad, como suele ocurrir, fue probablemente una combinación de factores. Es probable que la falta de comunicación y la incapacidad de encontrar un equilibrio entre sus carreras y su vida personal hayan sido factores cruciales. La exigencia de sus trabajos, la distancia que imponían los rodajes y la promociones y la falta de tiempo para dedicarse a su relación, pudieron haber socavado la conexión que los unía. Además, el hecho de estar constantemente expuestos al escrutinio público, a las expectativas de los fans y a la presión mediática, pudo haber ejercido un impacto negativo en la relación. La sobreexposición, la constante atención de los medios, la presión por mantener una imagen perfecta, pudieron haber afectado su privacidad y su capacidad para disfrutar de su relación de manera auténtica. Es importante recordar que detrás de las cámaras, Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones. La fama, el éxito y la presión del público no siempre son fáciles de manejar, y las relaciones pueden verse afectadas por estos factores. La fama, aunque deseada por muchos, puede ser una carga pesada de llevar. El escrutinio público, la falta de privacidad, la presión de mantener una imagen perfecta, pueden afectar la salud emocional y el bienestar de las personas. Después de la ruptura, Hande y Kerem han continuado con sus vidas profesionales. Hande ha protagonizado nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y talento, y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Su crecimiento profesional ha sido constante, y ha demostrado su capacidad para asumir diferentes roles. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y se ha mantenido activo en el mundo del entretenimiento. Su carrera también ha seguido ascendiendo, demostrando su talento y su dedicación al trabajo. Ambos han mantenido una postura discreta sobre su relación pasada, respetando el espacio del otro y evitando alimentar las especulaciones. Han evitado declaraciones sensacionalistas y han optado por mantener su privacidad. Aunque sus caminos se han separado, es evidente que ambos guardan respeto y cariño el uno por el otro. La madurez con la que han manejado la situación demuestra su profesionalismo y su respeto mutuo. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que el amor, como la vida misma, es complicado. Aprendemos que las relaciones pueden ser hermosas y apasionadas, pero también pueden enfrentarse a desafíos que a veces son difíciles de superar. Y aprendemos que a pesar de la fama y el éxito, las celebridades son personas normales, con problemas normales, y que sus vidas personales también están sujetas a los altibajos de cualquier relación. Es importante, como fans, respetar su privacidad y evitar juzgar o especular sobre sus decisiones. Lo más importante es desearles lo mejor en sus vidas y en sus carreras. La empatía, la comprensión y el respeto por la privacidad son fundamentales. El apoyo incondicional, aunque sea a distancia, es lo que realmente importa. Ahora, resumiendo un poco los puntos clave de este vídeo, hablamos de la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de cómo se conocieron y enamoraron en el set de Love is in the Air. Analizamos los rumores sobre su ruptura, que se centraban en agendas incompatibles, posibles terceros y diferencias personales. Vimos que aunque las razones exactas de la ruptura no se han revelado completamente, la presión mediática y la falta de tiempo parecen haber influido en la decisión. Y finalmente recordamos la importancia de respetar su privacidad y desearles lo mejor en el futuro. El objetivo es comprender, no juzgar. La idea es analizar, no criticar. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de Hande y Kerem, y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que el mundo del entretenimiento siempre nos depara sorpresas, y que las historias de amor y desamor siempre nos cautivan. La vida, al fin y al cabo, es una montaña rusa de emociones. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Cada like, cada suscripción, cada comentario, me motiva a seguir creando contenido. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón? ¿Les gustaría que habláramos de algún otro tema? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Estoy ansioso por leer sus opiniones.
Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.